Dios les bendiga, amados jóvenes, amén. Uy, ay, ay, Dios les bendiga. ¿No quieren bendición? ¿Ah? Muy bien, vamos a Lucas, capítulo 14. Vamos a seguir hablando del discipulado. Lucas 14, vamos a leer del 25 al 35. Lucas 14, del 25 al 35. Muy bien. Antes de dar lectura vamos a hacer una oración, amén, para que el Señor nos ayude, como dijo el hermano Benjamín, a que la sabiduría que viene de Él llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón, amén. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos traído, por habernos reunido, Señor, por habernos congregado en este lugar, invocando tu santo nombre, Señor. Nos has permitido, Señor, y nos has dado las fuerzas para alabarte y adorarte, Señor. Gracias por aquellos hermanos tuyos, Señor, hijos tuyos, que han sido usados para ministrarnos en alabanza. Y ahora queremos también, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Me pongo a tu disposición, pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido por favor que me ayudes, que me guardes, Señor, de decir solo lo que esté de acuerdo a tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdame, Padre, y pasa ese carbón encendido de tu altar por mis labios, Señor. Ayúdanos a todos a hacer una buena tierra, donde tu palabra produzca fruto. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden tomar asiento, amén. Muy bien, vamos con la ayuda de Dios, a compartir esta porción de la palabra. Y me estoy basando en una prédica del pastor Lloyd Jones de hace 59 años, la dio en el año 64, ¿no? Busqué, ahí hay un directorio que se tiene de todas sus prédicas, muchas, y busqué una que tenga que ver con el discipulado y encontré esta. Y me ha parecido oportuna y adecuada para recordarnos en qué consiste el discipulado verdadero. ¿Ven? Quienes deseen pueden escuchar, están accesibles, bueno, están en inglés, pero están accesibles sus mensajes. Con la ayuda de Dios vamos a aprender, ¿no?, de esa instrucción que el Señor le dio a él y que, bueno, ahora podemos, por los medios que Dios ha creado, ha permitido que el hombre cree, acceder. Entonces, él había estado predicando previamente las porciones previas y si uno ve el contexto de esta parte del Evangelio de Lucas, Jesús está aclarando algunas cosas, ¿no? Está aclarándoles a las personas algunas cosas. Les está diciendo que tengan cuidado de algunas cosas y está más o menos diagnosticando por qué las personas no están respondiendo al Evangelio, a las buenas nuevas que él traía de salvación, ¿no? Las personas, en los versículos previos vemos que las personas dicen que escogían los primeros lugares, ¿no? A Jesús siempre lo invitaban, ¿no?, a lugares, a banquetes, a comer, a compartir, ¿no?, con las personas. Y él observaba a las personas, ¿no?, y les advertía, ¿no?, que en las cosas de su reino
uno no puede estar buscando los primeros lugares, ¿no? Uno no puede estar buscando puestos ni posiciones. Más bien, ponte al último, siéntate al último, ¿no? Esa es la actitud de alguien que reconoce que es pecador, que necesita salvación, no reconoce que tiene algo, ni siquiera que dar, ¿no? Yo tengo un talento, tengo un don, ¿no? Que Dios lo use, no. Primero reconoce tu verdadera posición, le dice Cristo, porque el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y les advierte, o sea, había un problema en ellos de que estaban entendiendo mal cuál era su verdadera condición. El otro problema que tenían era que entendían mal en qué consistía el evangelio y la salvación que Jesús ofrecía. Y pensaban que era algo que podían dejar de lado por ver un negocio, por una heredad, incluso por una boda, ¿no? Porque ahí les narra a los invitados a un gran banquete, ¿no? Que el Señor narra y les advierte, les dice, ¿no? A través de esa enseñanza que tengan cuidado, ¿no? Porque dice que todos ellos habían sido invitados. Y en ese tiempo, bueno, las invitaciones no eran como ahora, ¿no? Te volvían a dar una segunda invitación cuando ya todo estaba listo. Y cuando todo estaba listo, estas personas que habían sido invitadas comenzaron a excusarse. Porque habían comprado una heredad, porque tenían, ¿no?, negocios que hacer, y otros porque incluso se estaba casando, ¿no? Y se molesta el que había organizado el gran banquete y llama a todos. Dice, llama a todos que se llene mi casa, pero esos primeros que llamé y no quieren venir, no van a entrar. Y eso también les está enseñando Jesús a las personas, que tengan cuidado en menospreciar la salvación del Señor. Y ahora va a ser más claro y más específico. Ahora con esta parte de esta sección de Lucas nos va a aclarar que tengamos mucho cuidado de entender bien lo que es el discipulado, lo que es seguir a Cristo, lo que es el Evangelio. Dice que grandes, si nos ponemos a analizar el texto, ¿no? El 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y a Jesús, a diferencia de nosotros, de todos nosotros, y de ahora más, a Jesús no le llamaban la atención las multitudes, al contrario, yo diría que lo estresaban, lo preocupaban, ¿ya? No lo motivaban, ¿no? A veces soñamos con grandes multitudes, ¿no? Pero a Jesús no le impresionaban las multitudes. Al contrario, no le gustaban las grandes multitudes a Jesús. No le gustaban las grandes multitudes. ¿Y por qué van a decir? ¿Cómo va a decir? Porque lo que Jesús le va a decir, ¿no? No solo aquí, sino en otras partes del Evangelio, los que conocen la palabra del Señor se van a recordar, es como para hacer que menos gente lo siga, ¿no? Porque iban con él y es como que Jesús ve que había mucha gente que lo seguía y que estaba andando con él, que probablemente se consideraban sus discípulos, ¿no? Porque habían visto seguro cómo él enseñaba, cómo él hacía milagros, cómo él callaba a los fariseos, cómo no le podían refutar. Cuando lo querían acusar le decían, tú haces lo que está prohibido en sábado, mira a tus discípulos cómo agarran esas espigas y comen, ¿no? Y Jesús los callaba, le decían, ¿no han leído lo que hizo David? Que entró y comió panes sagrados y ustedes me están reclamando. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes, su burro se cae en un hueco el sábado, no lo van a levantar? Y esta mujer tiene 15 años doblada y torcida por el enemigo, yo no la iba a sanar. Entonces Jesús decía cosas que a la gente, al pueblo y a muchas personas lo dejaban impresionado, lo dejaban admirado, iban tras él, ¿no? Pero a Jesús, como les digo, no le llamaba tanto la atención el hecho que vaya mucha gente, más bien parece que él, ahorita a lo largo de la enseñanza vamos a ver, se daba cuenta de que había muchos peligros en las multitudes. Hay muchos peligros en las multitudes. Entonces grandes multitudes iban tras él, iban con él, y él dice, volviéndose, es como que cuando para uno volverse es como que para y cambia dirección, ¿no? Y hace un alto y les dice lo que está en esta porción de la palabra. Les dice con claridad en qué consiste el verdadero discipulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando cuenta, por las dos parábolas que hemos leído, que muchas de estas personas que estaban en la multitud se creían discípulos y se estaban engañando a sí mismos, ¿no? Creían que eran seguidores de Jesús y seguramente se autoproclamaban seguidores de Jesús, ¿no? Y ellos estaban engañados. Por eso les va a plantear tres parábolas, ¿no? La de la construcción de la torre, la del rey que tiene que enfrentar a otro rey y la de la sal que se vuelve, ¿no?, que pierde su sabor. Entonces,
Jesús con estas 3 parábolas quería enseñarles a todas estas personas que tengan cuidado, que se cuiden del peligro de que lo estén siguiendo a Él sin haber pensado bien lo que están haciendo, sin haber usado algo que Dios le ha dado a todos los seres humanos, su mente, su capacidad de pensar, su inteligencia. Tú no puedes seguir a Jesús sin ser consciente de lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver 2 grandes principios en todas estas 3 historias, principalmente en las 2. La tercera es como un refuerzo que Jesús les va a decir si han aprendido o no han aprendido bien esta lección. El primer gran principio del discipulado verdadero es que el discipulado verdadero es algo que se nos llama a nosotros, algo que nos va a llamar a nosotros a elegir y a actuar después de haber pensado bien. ¿Ya? El discipulado verdadero te va a llamar a elegir, te va a llamar a tomar una decisión, pero después de haber pensado, reflexionado y meditado bien, pero bien, piensa bien, es lo que Jesús les va a estar diciendo aquí. Piensa bien lo que estás haciendo y piensa bien lo que quieres ser, si quieres ser mi discípulo, ¿no? Y Jesús siempre ha usado enseñanzas de este tipo. Siempre nos está haciendo pensar y haciendo ver que para seguirlo a Él se trata de al final de cuentas, cuando el Espíritu obra en nuestra vida, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a una elección, ¿no? Por eso Jesús hablaba de el camino angosto y el camino amplio. Tienes una elección, o vas por el angosto o vas por el amplio que lleva a la perdición, donde entran muchos, ¿no? Ahí entran las multitudes. O también la puerta angosta, la puerta amplia, ¿no? La puerta estrecha, donde para entrar hay que esforzarse, hay que acomodarse, no entran muchos a la vez. Jesús ya había enseñado esto, y eso quiere decir que Él siempre planteaba a las personas de la manera más sencilla posible en qué consistía seguirlo a Él, en qué consistía su evangelio. Entonces, con estas parábolas, con estas enseñanzas, la primera en la que vemos, dice que quien que quiere edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, lo que Jesús está diciéndonos aquí es, esta decisión de seguir a Cristo no puede ser una decisión impulsiva. No puede ser algo que hagas de manera apresurada, sin saber lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que sentarte. O sea, por eso dice, no se sienta primero y calcula los gastos. Tienes que parar y pensar. Pensar lo que implica, ¿no? Pensar lo que cuesta. Debes saber exactamente lo que estás haciendo. Entonces, hay un peligro, ¿no? Hay un gran peligro. Que hay muchos que de repente han venido a los caminos del Señor por un tema más de emoción, por un tema porque se han sentido bien, ¿no? Se han sentido una paz, ¿no? Han sentido, cuando tú les preguntas por qué son cristianos, es porque Dios me da paz, dicen, ¿no? Está bien, no está mal, es cierto, Dios te da paz, pero tienes que saber explicar por qué eres cristiano y dar razón de tu fe, ¿no? No solo puedes descansar en la parte emocional, no solo sigues a Cristo porque te da buenas emociones, te da buenos sentimientos. Entonces tienes que tener claro por qué estás siguiendo a Cristo. Tampoco puedes seguirlo simplemente porque es un tema de que has decidido por tu voluntad y no puedes dar razón de tu fe, ¿no? Como el apóstol Pedro decía, uno tiene que estar preparado para dar razón de la fe que uno cree, ¿no? Por eso hay veces muchos chicos que se consideran cristianos, que asisten a la iglesia, cuando llegan a la universidad o cuando llegan a un trabajo y se ven casi forzados a decir que son creyentes, no saben, después cuando sus compañeros le preguntan por qué eres creyente y cómo es ser creyente, no saben explicar su fe. No saben explicar en qué consiste, por qué han tomado esa decisión. Entonces, ser cristiano, ser un verdadero discípulo, es una elección que no se hace de manera apresurada, que se hace después de haber pensado bien y tampoco se hace porque los demás lo hacen, ¿no? Y ese es el peligro de las multitudes, ¿no? Hay un tema que le llaman psicología de masas, ¿no? Es como ahora en muchas de estas protestas que han habido en el país. Mucha gente que tú le preguntas ahí, ¿por qué vas a protestar? No sabe, porque todos van, dice, yo también voy. De verdad, no tienen una razón, ¿no? Y porque, no, por la dictadura, dicen, ¿no? Bueno, no saben ni qué es dictadura, no saben, o sea, así están las personas, siguen a una masa. Entonces, lamentablemente, y ese es el peligro de las multitudes, y ese era el peligro que Jesús veía que se estaba dando en todas las multitudes que lo seguían,
era que había mucha gente ahí metida que no estaba siendo consciente de por qué lo estaba siguiendo. No estaba pensando en lo que estaba haciendo. Entonces, igual, ¿no? Ese es el peligro a veces de traer personas a la fe, hacerles repetir una oración y hacerles creer que ya son creyentes. Y como ya ven un grupo grande, dicen, ya, yo me siento parte de la iglesia y yo soy creyente. Pero si tú le preguntas por qué eres creyente, no saben responder. No saben responder. Entonces, uno no puede ser cristiano sin saber por qué es cristiano. ¿Por qué eres cristiano? ¿No? Y tienes que ser cristiano, y para ser cristiano toda tu personalidad, todo tu ser tiene que estar involucrado, tu corazón, tu voluntad, pero por sobre todo la mente, porque a través de la mente tú entiendes. Por eso dice que la buena tierra, ¿cuál es? Aquella tierra en donde llega la palabra y la entiende, y esa palabra produce fruto, porque entiendes la palabra, afecta a tu corazón, amas a Dios en respuesta a esa palabra y tomas la decisión de hacer lo que Él te está mandando. Entonces, el primer gran principio que descubrimos en estas dos, también en la del rey, que viene el otro rey, no se va a lanzar a una guerra que sabe que va a perder, es que el verdadero discipulado implica una decisión bien pensada. Bien pensada. Bien pensada. No es una decisión apresurada, no es una decisión porque la multitud está siguiendo y porque, bueno, en fin, yo también voy a seguir, o porque mis amigos van ahí, yo también voy, porque ahí están mis amigos, o bueno, porque ahí está, mi familia me ha llevado y bueno, y siempre he sido cristiano. No. Tú, como cristiano, tienes que saber decir por qué eres cristiano, y tienes que saberlo y entenderlo, por qué crees en Cristo Jesús. El segundo gran principio que podemos sacar de estas dos parábolas, principalmente las dos primeras, es que, y de lo que Jesús va a decir al inicio, es que Jesús nos llama para ser un verdadero discípulo a la decisión, digamos, más radical y más profunda que vamos a tomar en nuestra vida. Es decir, la decisión que tú vas a tomar si decides ser discípulo de Jesucristo, va a ser la decisión más radical y más profunda y más importante de tu vida. O sea, ser cristiano no es un apéndice más en tu vida, en las áreas de tu vida, ¿no? Mi vida está separada, mi familia, mis estudios, mi trabajo, si de repente ya trabajas, mis amigos, y mi iglesia, ¿no? Y mi fe, No. Ser discípulo de Cristo tiene que ser algo que afecte toda tu vida. Toda tu vida. No solo en las partes de tu vida que te cae, aquí para esto me sirve ser cristiano y ahí no soy cristiano, pero en las otras áreas, en las áreas de mis amistades, ahí no afecta a mi cristianismo, no. La decisión que vas a tomar para seguir a Cristo tiene que ser una decisión que afecte toda tu vida, todas las áreas de tu vida. No puede haber área de tu vida en donde Cristo no afecte, digamos, o sea parte de esa área de tu vida y en el cual tú estés sometido a Cristo para que todas las áreas de tu vida le pertenezcan a Él. ¿Ya? Entonces, esta es una decisión radical. No puede haber aquí un cristiano, alguien que se llame discípulo de Cristo, que tenga áreas de su vida en donde Cristo no entre. Es decir, ahí, ¿no? Cuando juego fútbol no soy cristiano, insulto, maldigo, ¿no? Me molesto, meto foul, hago lo incorrecto, porque, en esa área no eso no tiene nada que ver con mi fe, dice, no es un deporte, no. Si es el Señor de tu vida, es el Señor en todas las áreas de tu vida, ¿ya? En todas las áreas de tu vida. Si escuchas música, también es el Señor de tu vida en esa área, hasta con qué te entretienes. Escuchas música, ¿no? Y dices, yo escucho, pero no, yo no voy a fiestas ni hago lo malo, pero si escuchas canciones que no glorifican a Dios, que no son edificantes para tu vida, y al contrario, ¿no? Te incentivan, te motivan o alimentan tu naturaleza caída, tu carne, entonces tú tienes que aprender con la ayuda de Dios a dejar que Cristo también entre en esa área de tu vida y gobierne en esa área de tu vida. Entonces, cuando tú tomas esta decisión para ser un discípulo del Señor Jesús, porque el Señor acá es una decisión, porque el Señor le está diciendo, si alguno viene a mí, es decir, si alguno decide seguirme, quiere ser mi discípulo,
y comienza a poner sus condiciones. Si tú tomas esta decisión, esa tiene que ser una decisión radical. Radical en el sentido de que afecta a toda tu vida. Y también radical en el sentido de que tú tienes que aceptar el evangelio completo, ¿ya? Tú estás llamado a aceptar, si quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo, todo lo que enseña la palabra de Dios, no solo lo que a ti te parece, ¿no? Y eso es ahora bastante común en muchas personas, ¿no? Que creen, que le dicen, se llaman seguidores de Cristo, pero no aceptan toda la enseñanza de Cristo Jesús, ¿ya? Tienes que aprender que si quieres ser un verdadero discípulo del Señor, tú tienes que aceptar el evangelio completo, ¿ya? Todo. Ahora, y aquí viene lo radical, ¿no? Y aquí viene, por eso Jesús es tan fuerte, dice, incluso si lo que enseña la palabra del Señor y por lo tanto lo que Jesús demanda de ti choca o entra en conflicto con tus seres más queridos, no puedes, dice el Señor Jesús, dejar de obedecerlo a Él por amor a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo. No puedes, dice Jesús. Si quieres ser mi discípulo, piensa bien. Porque si algún día, no es que vaya a chocar, no es que tú vayas a odiar siempre, no, pero si algún día chocaran los intereses de tus seres más queridos, incluso tus propios intereses, con los míos, dice Jesús, con los que están en mi palabra, no puedes ser mi discípulo. No puede ser. Aquí está. Si alguno viene a mí, el 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús acá no es, ligerito, no. Jesús es radical. Recuerden, multitudes iban con él. Jesús no está animando, metiéndole un mensaje motivador a la multitud, vamos que sí, que nosotros vamos a cambiar esta sociedad y ustedes tienen que hacerme caso y todo va a ir bien. No, Jesús les dice, aquí hay varios que no han pensado bien lo que están haciendo, que no entienden, no tienen idea de lo que significa ser mi discípulo. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser? Tengo que afectar toda tu vida, tengo que entrar a tu vida y tengo que tomar el control de toda tu vida. No puede haber nada en tu vida en lo cual no estés sometido a Él. Segundo, tienes que aceptar todo lo que yo enseño. Y si eso que enseño y yo te demando chocara algún día con tus seres más queridos, tienes que ponerlos a un lado. En ese sentido se refiere a aborrecer. En ese sentido se refiere, no es que aborreces y odias por odiar, no. En el sentido de que en el momento que tengas que elegir entre Cristo y tu madre, vas a elegir a Cristo. Y eso significará que vas a amar menos a tu madre que a Cristo. Tu mamá lo va a ver como si la odias y la aborrecieras, pero no. Sí, técnicamente no es que busques hacerlo, es que es la consecuencia natural de alguien que ama a Cristo. Entonces, esos digamos, los dos grandes principios. Y vamos a ver, ¿qué podría demandar Cristo, ¿no? Para que seamos sus discípulos, que termine chocando con el amor a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, de repente, ahora, ¿no? A nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demanda Cristo para que seamos sus discípulos? Tenemos que aceptar, como ya les decía, sus enseñanzas, tal y como están en su palabra, en su totalidad. Por eso miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:18. Miren lo que decía el apóstol Pablo, alguien que se había tenido un encuentro con Cristo y que le había dicho a Cristo, voy a hacer lo que tú me digas que haga, no que quieres que yo haga. Dice Pablo en 1 Corintios 3:18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Si tú te crees sabio y crees que sabes mucho y que eres, ¿no? De repente tienes una profesión, un grado, hasta maestría, ahora que hay cada vez más gente con maestría, doctorado incluso, te crees sabio,
¿no? ¿Quiere ser sabio en este siglo? Hazte ignorante. O sea, desecha ese conocimiento y sométete a lo que enseña Jesucristo, a su palabra, a su enseñanza y a su doctrina. Ahora, ¿qué enseñaba Jesucristo? Enseñaba acerca de Dios, y no solo de lo que ahora a la gente le encanta escuchar, solo, ¿no? De Dios de amor. Jesús en la estadística siempre la primera vez que lo escuché me sorprendió, pero es verdad, el que más habló del infierno en la Biblia fue Jesucristo. El que más habló del juicio fue Jesucristo. Entonces, si tú dices, no, yo soy seguidor de Cristo, pero del Cristo del amor, del que sanaba, el que ayudaba y el que tocaba a los enfermos, y yo quiero hacer el bien. Pero ese Cristo también enseñaba que quien lo rechazaba a él ya estaba condenado. Decía que él un día le iba a decir a aquellos que incluso harían milagros y señales en su nombre, pero que andaban en iniquidad, les iba a decir, alejaos de mí, yo nunca los conozco, ustedes son hacedores de iniquidad, al fuego eterno. Entonces, ¿qué tengo que creer? ¿Qué es lo que enseñaba Cristo? Que Dios es amor, pero que también es un juez, un Dios y que es juez y es justo. Tiene un amor santo. El Señor Jesús también enseñó muchas veces sobre el pecado. Y tenemos que, como creyente, uno está llamado a aceptar esa doctrina del pecado, que todos somos pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él vino cuando lo acusaban de que andaba con los publicanos y las prostitutas, y él decía, yo he venido por los enfermos, por los que están en una situación perdida. Y uno tiene que aceptar y creer esa verdad, ¿no? Y que todos somos necesitados de salvación, tenemos que aceptar y creer la verdad sobre su persona, que Él es el Hijo de Dios, y que solo en Él tenemos salvación, y que nos es a todos necesario nacer de nuevo, como se lo dijo un día a Nicodemo. Todas esas verdades son las que tenemos que creer, y las tenemos que creer en su totalidad. Y no solo es creer la doctrina y aprender la doctrina, es también vivir como Él vivió. No solo se trata de conocer, sino de ser como Él. También debemos aceptar su forma de vida, ¿no? Y imitarlo. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos de imitar a Dios, dice, como hijos amados, también dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debemos imitar? Esa vida de santidad y esa vida de pureza. Por eso no puedo yo considerarme un discípulo de Cristo, no puedo yo considerarme un discípulo del Señor Jesús, si es que voy a vivir una vida egoísta, una vida orgullosa, una vida conflictiva, una vida en la mentira, una vida en el engaño, una vida en la mediocridad, una vida en la pereza, en la ociosidad. Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿no? Y Él, dice, el profeta dice, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando la gente lo quería seguir, también decía, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Las zorras están mejor que yo porque ellas tienen una guarida donde dormir. Entonces, por eso más adelante, volviendo a Lucas 14, dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, porque debemos de aprender a vivir como Él vivió, una vida noble, una vida de servicio, una vida de santidad, una vida de pureza. Entonces, si nos queremos llamar discípulos del Señor Jesucristo, y creemos que podemos vivir una vida tibia, una vida llena de mundanalidad, de carnalidad, nos estamos equivocando terriblemente. Ahora, no solo se trata de conocer la doctrina sobre Dios, sobre el pecado, sobre la salvación de Cristo, creerla por completo, aceptarla, aferrarnos a ella. No solo se trata de vivir una buena vida, una vida correcta, una vida de servicio, una vida noble, una vida de santidad. Lo más, digamos, el grado mayor, el grado que el discipulado verdadero te va a llevar, es no solo a eso, sino también te va a llevar al grado en que tengas que rendirte por completo y estar dispuesto a sufrir y hasta morir por Él, ¿no? Pues si volvemos a Lucas 14,
el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Algunos creen que su cruz es una enfermedad, un pariente que los atormenta, ¿no? O un mal esposo, una mala esposa. No, eso no es la cruz. Cuando el Señor Jesús está diciendo llevar la cruz, es que tú tienes que seguirlo a Él, preparado y listo para, si es necesario, entregar la vida por el Señor Jesús antes que negarlo. ¿No? Si te piden, en la época en que se escribió Lucas, Lucas lo escribe a Teófilo, y los hermanos están leyendo y recordando el Evangelio de Jesucristo, pensando en los hermanos que leían el Evangelio, decir que Jesús era el Señor de tu vida, y que Jesús era el Curios, el Señor, era entrar en conflicto con el Imperio Romano, ¿no? Y a muchos cristianos les costó la vida mantenerse firme en los caminos del Señor, mantenerse firme en su fidelidad a Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está diciendo, el que no lleva su cruz es aquel que no está, y esto es lo radical, aquel que no está dispuesto a sufrir y hasta morir por mí, no puede ser mi discípulo. Por eso, piensa bien, les está diciendo. No seas como una persona necia que dice, voy a hacer una torre, y apresuradamente se pone a construir y a hacer el hueco, a cavar ya para construir, y no sabe si le va a alcanzar o no para los materiales. Entonces, ¿cuál es el costo? Estar dispuesto a darlo todo por Jesucristo. Entonces, eso es lo que implica negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que Él tiene que ser siempre el primero, y siempre el ser supremo en nuestra vida solo puede ser Jesucristo. Tenemos que seguirlo, cueste lo que cueste. Entonces, ahora, ¿por qué deberíamos estar siempre listos? Por eso, cargando nuestra cruz, siguiendo a Cristo, dispuestos a todo por Él, siendo Él es el supremo en nuestra vida. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué deberíamos hacer tan grande sacrificio, estar dispuestos a hacer un tan grande sacrificio por Él, de negarnos a nosotros mismos, e incluso morir por su causa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué debería llevarnos a eso? ¿Qué debería llevarnos a darlo todo por Jesucristo y a considerarnos así sus verdaderos discípulos? Primero porque no hay nadie como Él, porque Él es el Hijo de Dios, ¿no? Las personas anhelan, ¿no?, tener relaciones con personas famosas, conocidas, se desesperan, ¿no?, por sus ídolos, por sus estrellas, por tomarse una foto, pero estamos aquí ante el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el que reina y gobierna con toda autoridad y suprema autoridad. Él está en los cielos reinando y gobernando. Y Él, y solo Él, es el que merece que entreguemos nuestra vida y demos nuestra vida. Ni nuestra patria, ¿no? Como ahora estamos celebrando las fiestas patrias y se celebran los héroes que dieron la vida por su patria. Perú creo que tiene 200 años, ¿no? Ha cumplido 200 años. Yo no sé, si fuera historiador no proyectaría que llegamos a los 300. Perú creo que va a desaparecer. No va a existir. Así como las naciones aparecen, desaparecen. De verdad. Pocas naciones son las que han sobrevivido hasta ahora, desde los siglos pasados, ¿no? Estados Unidos probablemente desaparezca. Todas esas naciones van a desaparecer. Y dar tu vida por algo que va a desaparecer, como decía el proverbio, dice, tu gran obra va a ser polvo de gusanos, ¿no? O sea, tu gran logro, que te crees un héroe y que todo el mundo te va a recordar, pasto de gusanos, dice así. Eso no es una razón para dar la vida. El único que puede y tiene derecho, y si piensas bien, merece que entreguemos la vida, es Jesucristo. Porque Él es el Señor, porque Él es nuestro dueño, porque Él es nuestro creador. Y miren, no solo por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él, siendo Dios, dice que se humilló, haciéndose semejante a nosotros.
Tomó la forma de hombre y no llegó de frente como no, ya, voy a morir por estos pecadores para salvarlos. Llego, abran paso, voy a la cruz de frente, me hago hombre y voy de frente a la cruz. No, muchos dicen, ¿por qué no hizo eso? Él lo pudo haber hecho, porque Él es Dios. Pudo haberse hecho como nosotros de manera instantánea. Porque para Él no hay límite. Ir a una cruz y morir. Y exactamente lo mismo que ahora. Pero su amor fue tan grande que Él así no. Él comenzó como un bebé en el vientre de una mujer. Y un bebé que no nació ni en las mejores condiciones, en las peores condiciones posibles. Y ni siquiera se crió en las mejores condiciones, se crió en la pobreza. Tuvo que trabajar para sostener a su familia. ¿Todo por qué? Por nosotros. Porque nos amaba y nos ama. No solo entonces por lo que Él es, sino por lo que Él hizo. Y lo más glorioso es porque no solo Él es Dios, no solo Él ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha entregado la salvación, sino que Él está en este momento preparando un lugar de gloria para cada uno de nosotros. Y no hay nadie más bello y más hermoso que Él, y no hay nada que se compare a estar en su presencia, y es ahí a donde vamos los que nos consideramos discípulos de Jesucristo. Entonces, si a ti no te mueve, no te motiva, no te impulsa a dejarlo todo, a servirlo a Él con todo tu ser, a entregarlo todo por Él, a rendirte completamente a Él, el hecho de que Él es Dios, el hecho de que Él ha dado su vida por ti, el hecho de que Él te está llamando a la vida eterna y te está ofreciendo lo más glorioso que jamás podrás tener, que es la presencia poderosa de Él mismo en el cielo por la eternidad. Entonces tu corazón aún no ha sido despertado probablemente a la salvación. Aún no has pensado bien en lo que estas parábolas que están en Lucas 14 nos enseñan. Si vamos de nuevo al versículo, al versículo 30 dice, diciendo la gente que se burla del hombre que comenzó a construir y no, dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y ahí esta palabra clave, acabar. ¿Cómo vas a acabar? Es la pregunta que te tienes que hacer y pensar. ¿Cómo va a acabar tu vida? ¿Cómo va a acabar tu vida? ¿Haciendo lo que tú quieres? ¿Siendo tus propios planes, poniendo a Cristo a un lado y haciendo lo que a ti te parezca? Eso te va a condenar. ¿Quieres acabar la eternidad en el tormento eterno? ¿Quieres acabar la eternidad alejado de Dios por siempre? Y aquí cuando habla de que lo vean, comiencen a hacer burla de Él, o sea, la humanidad entera te va a ver cómo acaba su existencia. Y usando la otra parábola dice, viene un rey a la guerra contra ti, ¿no? El juicio de Dios llega, a todos nos va a llegar. ¿Ya has mandado tus condiciones de paz? Porque dice, ¿no? Si ves que viene un ejército que te va a aplastar, que te va a arrollar, que te va a derrotar, mejor manda tus condiciones de paz, dice el Señor, ¿no? ¿Vas a poder hacerle frente al juicio de Dios? ¿Vas a poder hacerle frente al día en que Él desnude todas las intenciones y las motivaciones de tu corazón? ¿Ya mandaste tus condiciones de paz? Es decir, ¿ya te rendiste? ¿Ya confiaste en Jesucristo? ¿Ya reconociste que eres un pecador y que necesitas su salvación? Y no solo necesitas su salvación, necesitas que Él sea tu Señor. Y necesitas ser un verdadero discípulo de Él. Entonces lo que Jesús está queriendo hacer con estas parábolas es decirles, miren, piensen bien, volviendo al inicio, las multitudes, piensen bien, se volvió, ¿no? Le dijo, piensen bien.
si quieren ser mis discípulos, lo que implica. Implica tomar tu cruz cada día y seguirme. Implica ponerme a mí en el primer lugar de tu vida y yo ser el ser supremo de tu vida. Siempre me gustó un hermano, la forma en que abordaba este tema, un hermano que tenía un libro que se llamaba Ministerio de Jóvenes con Propósito, en que él decía que había que identificar a la multitud, decía, ¿no? Que en la iglesia siempre llega una multitud, decía él, y tenía razón. De entre la multitud salen los discípulos, decía él. Este es un mensaje un poco confrontador, pero hay que escuchar la verdad. Jesús también confrontó a las multitudes. Tenemos que todos ponernos a pensar. Dios nos ha dado esa capacidad. Si decimos y queremos ser discípulos de Jesucristo, verdaderos discípulos, midamos el costo. Midamos el costo. Y miremos también las consecuencias de no serlo. ¿En dónde vamos a acabar si no somos discípulos de Jesucristo? ¿En dónde vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar? Por último, la última parábola, la del 34-35, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oye. Acá Jesús está reafirmándoles, diciendo, escuchen bien. Cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, Jesús le dice, oigan bien lo que les acabo de decir. Oigan bien las tres palabras que les estoy diciendo. Préstenle bastante atención. Jesús como decía, espero que hayan entendido bien lo que les estoy tratando de decir. Ahora, lo de la sal quiere decir que la sal del discípulo es su negación a sí mismo. Es decir, un discípulo no puede nunca dejar de negarse a sí mismo. Un discípulo no puede nunca dejar de estar con su cruz todos los días y seguir a Jesucristo. Un discípulo no puede dejar que hayan áreas de su vida en donde Cristo no sea su Señor ni Cristo gobierne y reine. Un discípulo no puede perder su sal, no puede perder su entrega total a Jesucristo y su negación hacia sí mismo, porque el día en que pierde eso, se vuelve un discípulo inútil, está diciendo el Señor. Esto es algo, no de una vez, no, ya yo me entrego a Cristo y tomo mi decisión y ya ahora sí voy a servir a Cristo. Esto es algo perenne, una entrega continua al Señor, una negación cada día. Por eso cada día te niegas a ti mismo y le entregas al Señor el control de tu vida y te sometes a todo lo que Él enseña en su palabra y buscas imitarlo a Él en su amor, en su entrega, en su servicio. Y por sobre todo te sacrificas por Él. Te sacrificas por Él, no por los demás, no buscando un reconocimiento de los demás. No sirves al Señor esperando que te reconozcan. Porque el Señor en ningún momento te llama a eso. Tu reconocimiento está en el reino de los cielos. Tu galardón está ya con el Señor. No pierdas tu sal si ya eres un discípulo de Jesucristo. No pierdas tu sal, no dejes nunca de negarte a ti mismo, no dejes nunca de recordar que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos y a darlo todo por Él y a entregarle todo a Cristo. Sueños, planes, proyectos, ideas, profesiones, familia, propiedades, todo lo que sea necesario. Por eso en el 33 Jesús también dice de manera radical, otra vez pone, no puede ser mi discípulo. ¿Quién no puede ser mi discípulo? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. No renuncias, si no renuncias a todo lo que posee, no puede. Eso significa que voy a vivir en la pobreza y lo voy a entregar todo. No, no está diciendo eso Jesús. Renunciar ahí, Jesús está diciendo, es que nada de lo que posees te controla a ti, ni está encima de Cristo, ni es un impedimento para la obra para que tú sirvas a Jesucristo. Jesús nunca le decía a sus discípulos, a Mateo, que era rico,
No le dijo, no, vende todo lo que tienes y dámelo para yo administrarlo. No. Mateo probablemente siguió teniendo muchos recursos después, cuando era discípulo del Señor. Al joven rico que le insistió tanto, a él le dijo, no, a ti tienes un problema, la riqueza te controla, vende eso que tienes y sígueme, dale a los pobres y sígueme, porque él tenía un problema con la riqueza y a él se aguanta, ¿no? Pero nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón y veamos qué es lo que hay en nuestro corazón que sea más importante que Cristo. ¿Qué cosas creo yo que están en contra de la palabra de Cristo? Y rechazo, o no acepto las cosas de Cristo porque para mí eso es más importante que la palabra de Cristo. Hay varias áreas de nuestra vida en que tienen que ir rindiéndose con la ayuda del Espíritu Santo, pero tiene que haber esa disposición de aprender y de reconocer cuando alguien me enseña, cuando alguien me hace ver que lo que está en la palabra del Señor es contrario a lo que yo pensaba que era lo correcto, tengo que obedecer, porque si no, no soy un discípulo. Al final de cuentas yo escojo, yo decido, ya, esto no me parece. No como con los padres, a veces que hay padres creyentes, que se llaman creyentes, y cuando tú les dices, pero ahí está claramente la palabra, ¿no? Si tu hijo se porta mal, usa la vara, ¿no? No, está bien, sí, la palabra, pero ahí nomás. ¿No? Evitan el tema, entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque creen más a los psicólogos, pues, ¿no? Que los psicólogos dicen eso, entonces tengamos cuidado. Y así, muchas otras áreas de la vida. Lo que está en la palabra. No te unas en yugo desigual. No hay mucho vuelta que darle, ¿no? No puedes tener una relación, y mucho menos, ¿no?, casarte con un impío o una impía. Eso está en la palabra del Señor y es claro. Entonces no te puedes considerar un discípulo de Jesucristo si estás... no, es que el Señor ya lo va a convertir después. No, tú estás demostrando que Él no es tu Señor, que tú mandas encima de lo que su palabra dice, entonces no eres discípulo de Cristo, no puedes ser su discípulo. No has renunciado a todo, no lo has dado todo por Él, no estás sometido a Él. Entonces, que el Señor nos ayude a todos a recordar estas cosas, amén. Que el Señor nos guarde de ser solo parte de una multitud que, viene siempre, asiste, pero que ni sabe por qué es cristiano, ni sabe en qué consiste su fe, ni conoce las verdades de Dios. Solo vengo porque me siento bien, ahí están mis amigos y ya no. Eres parte de la multitud, pero no eres un discípulo de Jesucristo. Y el Señor quiere verdaderos discípulos, que tomen su cruz y que lo sigan. Y que aprendan, con la ayuda de su Espíritu Santo, a vivir para Él, y amarlo, y descubrir su belleza, y descubrir su amor, y ver que es lo más sabio que han hecho en su vida, escoger a Jesucristo, escoger ser de Él, y darlo todo por Él, incluso hasta la vida por Él, si es necesario. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a ponernos en pie para orar. Padre, te agradecemos en esta hora por dejar, Señor, en tu palabra tan claras instrucciones para nuestras vidas, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que necesitamos todos, Señor, todos nosotros necesitamos recordar estas verdades, Señor. Necesitamos entender y comprender, Señor, que tú demandas todo de nosotros, Señor. No una parte, Señor, no un porcentaje, no, todo, el 100% de nosotros, Señor, es demandado por ti, Señor, nuestro amor, nuestra entrega, todo para ti, Señor. Enséñanos, Señor, por favor, en tu palabra, enséñanos en tu verdad, andar, Señor, en esa luz que tú, Señor, nos has dado a través de ella. Y enséñanos, Señor, a no vivir engañados, Señor, en medio de una multitud que dice seguirte, que dice conocerte, que dice ser de tu pueblo, pero en realidad no se ha negado aún a sí misma, Señor, aún no ha rendido todo a ti, Señor, aún tiene en su corazón y en su vida muchas áreas que no te quiere entregar, Señor. Guárdanos de ser de ellos, Señor, y muéstranos, Señor, muéstranos a cada uno de nosotros los que estamos aquí, qué área de nuestra vida, Señor, y todo lo que hay en nuestra vida que no te agrade, Señor, para que sea entregado a ti, Señor, y enséñanos a renunciar a todo, Señor, lo que haga falta que renunciemos para que tú sigas siendo nuestro Señor, siempre nuestro Salvador.
Oh Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados jóvenes.